¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es AgroLíderes, este espacio diferenciado de Chacra TV que hemos pensado para debatir, intercambiar ideas aquí en el campo y aprender de los mejores gerenciadores del país. El objetivo final, como siempre decimos, hallar estrategias, procesos, novedades que ayuden a mejorar la sustentabilidad económica y agronómica de la empresa agrícola. Hoy la cita es aquí en el sudeste de Córdoba. Nuestro entrevistado es integrante de la regional Los Urgentes Inrivil de APRESID. Se trata de Héctor Miotti. Héctor tiene un planteo muy particular, exclusivamente asentado sobre suelos clase 1, pero con presencia de la ganadería. Nos va a contar cómo funciona este sistema. También se ha referido a todo lo que tiene que ver con las opciones de financiamiento que presenta este momento. Habla también de esta chacra de APRESID que están armando para ver cómo pueden influir en el nivel de la napa, y por supuesto se refiere a cultivos de cobertura. Nos va a mostrar un ensayo muy ambicioso que está llevando la regional en su campo. Mi nombre es Héctor Miotti, estamos en la localidad de General Roca. Los campos son suelo clase 1 y es básicamente agrícola, y con una rotación estándar de un tercio de trigo soja, un tercio de soja y un tercio de maíz. Además del campo propio, también alquilamos a algunos vecinos y familiares, y la rotación es exactamente la misma, digamos, de maíz a soja, de soja a trigo soja y de nuevo a maíz. En cuanto a arrendamientos, es difícil porque cada empresa por ahí tiene una situación particular. Nosotros tenemos ya alquileres de mucho tiempo, con lo cual no somos de tomar campos nuevos o estar dejando, pero desde que, ahora cambió este año, pero desde que se había acomodado lo que era retención de maíz y trigo, es más sencillo mantener las rotaciones, porque si no la cuenta siempre se te hace en soja y bueno, te obligaba a pagar determinados quintales, y para eso tenías que hacer soja, porque hacer trigo y maíz no tenía la rentabilidad suficiente para poder pagar ese número de quintales, ¿no? Nosotros estamos en una zona, en cuanto a lo que es alquileres, que por ahí no veo entrada y salidas de pools de siembra, con lo cual las competencias son siempre parecidas, ¿no? En lo que es alquileres, para lograr el largo plazo, no depende solo de uno, sino yo creo que la persona que te está alquilando tiene que tener la misma visión, si no es muy difícil lograrlo, ¿no? En general acá los alquileres son a quintales fijos. Sí hubo problemas en los últimos años con los ascensos de napa freática, donde en esos tipos de campos por ahí sí hubo movimiento que pasaba de un inquilino a otro, porque son campos que se tornaron riesgosos. Entonces por ahí el alquiler era fijo sobre la parte segura y con algún otro arreglo sobre la parte que tenía mucho riesgo de anegamiento. Pero si no, los alquileres en esta zona son fijos y en quintales de soja, ¿no? Yo creo, a título personal, que siempre la proporción de alquilado no debería ser tan grande, porque bueno, los márgenes son más chicos. Todos los años, si bien a lo mejor en promedio te da para pagar determinada cantidad de quintales, te puede pasar como el año pasado una sequía. Este año tuvimos una helada tardía y bueno, puntualmente podés tener puntos bajos en los rendimientos, que no podés estar dependiendo sí o sí de que todos los años te esté yendo bien, ¿no? Las retenciones móviles son en sí, bueno, es como un cambio de dirección a lo que veníamos planteando, ¿no? El golpe se vio en las cotizaciones inmediatamente de una semana a la otra, ¿no? Yo creo que bajo el esquema de poder mantener una rotación, cualquier retención a trigo y maíz respecto de soja
siempre te puede llegar a complicar, ¿no? Depende de la cuantía de cada una. Pero en principio, como está planteada, que no debería pasar los 4 pesos por dólar, serían retenciones que se irían licuando con el tiempo. Lo que pasa es que, bueno, uno vio el proyecto que se presentó de que se puede mover hasta el 33%, estamos ya hablando de otra cosa, ¿no? Por ahí el maíz, lo que le pasó también es que tuvimos alguna merma en el precio, ¿no? Inicialmente cuando se planteaba la siembra fue un poco las dos cosas, ¿no? No es el caso del trigo que venía con un muy buen precio, y la retención obviamente que se notó, pero sigue en un nivel de precio interesante, ¿no? Uno siempre escucha que por ahí en la ciudad se entiende que el campo se beneficia con el tipo de cambio alto. Yo creo que los costos, por lo menos los que me toca ver los más importantes, los que es fertilizante, semilla de maíz y demás, están todos dolarizados. Podés tener un margen similar en dólares, con lo cual al valuarlo en pesos puede ser un poco mayor. La gran ventaja es si tenés un crédito, una deuda tomada en pesos, en ese momento de la duración se te licúa, pero de cara al futuro, más que el hecho de que la misma renta en dólares son más pesos, no te pasa otra cosa, ¿no? A la hora de reinvertir, el dólar está con otro tipo de cambio y a vos te están pasando cotizaciones permanentemente en dólares. El aumento, hay algunos que van un poco por la inflación, el otro va por el dólar, pero yo más que los costos en sí, lo que me parece preocupante es las tasas de interés que tenés para financiarte, ¿no? En lo que es financiamiento no hay demasiado, a veces se consigue algún convenio con tarjeta muy puntual y si no, bueno, lo que es en dólares a tasas de por lo menos de un dígito, pero no el tipo de financiamiento que había 1 o 2 años atrás ya no se lo encuentra. Por ejemplo, para la parte de inversión, si uno consigue los créditos del BICE, que si no me acuerdo mal estaban al 18 fijo en pesos, seguramente son interesantes. Otro tipo de financiación lo veo difícil. La seca de la última campaña en la zona de Marcos Juárez, estamos hablando de una zona muy chica, ¿no? Te mueves algunos kilómetros y la cosa cambió mucho, pero puntualmente nos pegó en algunos lotes de soja de segunda. Como veníamos complicados con napas freáticas muy alta, fue una oferta hídrica extra que nos permitió zafar bastante del golpe de la seca. Los suelos clase 1, si bien te permiten algunos deslices o algunos errores por ahí no se notan, en realidad no sigue pasando lo de la general, que hubo problemas de maleza que son comunes a todos. No puntualmente en este campo, pero en los que tuvimos la napa freática que se ha arrimado demasiado a la superficie, empezamos con problemas de anegamiento en proporciones importantes de la superficie. Pero bueno, en sí lo que es escorrentía son campos planos y cuando tenés periodos de falta de lluvia responden muy bien. En lo que es el programa de chacras, es un programa de APRESID donde está abierto no solo a las regionales, digamos, pero cada grupo, si tiene alguna problemática donde no encuentra la respuesta, ya sea por estudios o del INTA o de cualquier otra institución, se arma con APRESID, por un lado una mesa de expertos, y se toma un gerente técnico, una persona que va a estar a cargo de la chacra para investigar sobre esa problemática. Puntualmente en el caso nuestro, imagínense que tiene que ser un problema común al grupo para que realmente los motive a todos, porque estamos hablando de invertir recursos para estudiarlo. Nosotros lo que queremos validar es si realmente
podemos influir sobre el nivel de la napa freática con el manejo del campo, que es un tema que se viene hablando, que hubo muchos pasos, que está el grupo Napa de Marco Juárez, lo tenía Esteban Jovagui, donde tenemos muy claro qué nos pasa con determinados niveles de napa, que si está muy cerca nos anega, que hay rangos que son óptimos y a medida que se va alejando dejamos de tener el aporte extra de agua. Pero lo que hasta ahora uno ve son influencias transitorias de periodos cortos de lo que podemos lograr nosotros intensificando la rotación. Lo que queremos validar es si a nivel de cuenca, que es lo que hoy se está planteando, intensificando la rotación podemos controlar el nivel freático o moverlo en un sentido o el otro según la intensidad de cultivos o de consumo de agua que hagamos. En cuanto a qué va a pasar o no con el clima y el movimiento de napas, personalmente no es que tenga una opinión formada, ¿no? Por un lado se habla siempre de un cambio climático, donde estaríamos yendo a climas menos estables, ¿no? Y si se está algunos climatólogos hablan que está lloviendo más, o el que estudia la lluvia. Por otro lado, hay estudios del INTA que dicen que nos viene lloviendo muy parecido, con lo cual no me queda muy claro si vamos a una situación de permanentemente excesos, déficit, o a mayor variabilidad como lo plantean, ¿no? Creemos que la intensificación del consumo tiene que ser una situación que es a favor de bajar la napa. Las dudas son un montón, por eso se está invirtiendo, ¿no? Cuando uno intensifica un cultivo, no solamente estamos influyendo en el consumo de agua, sino que vamos a influir sobre la infiltración, que posiblemente al tener más residuos y más raíces vamos a mejorar la infiltración, eso recarga la napa, y además al tener más rastrojo en superficie vamos a disminuir la evaporación. Son dos variables que parece mentira, pero en lo que es el nivel de napa te jugarían en contra, ¿no? Si bien siempre en lo que es agronomía son dos variables que queremos mejorar en el sentido que lo mejora la intensificación de las rotaciones. También podría pasar que mediante la agricultura no sea suficiente. Son cosas que tenemos que ver qué va a dar como resultado la chacra, ¿no? Y es un problema importante, o sea, es más el exceso de agua que el déficit. Yo creo que de acá al futuro, si bien estamos en un periodo donde tenemos algunos stock relativamente altos respecto a lo que teníamos a lo mejor en 2007, de lo que es maíz y soja, también la demanda va creciendo cada vez más y si bien por suerte la oferta también crece porque con la tecnología y la capacidad de comunicación que tenemos hoy, los avances los vemos cada vez más rápido. También hay que ser realista que cualquier problema que tengamos en una cosecha, enseguida volvemos a niveles críticos, ¿no? Los mercados de futuros no somos de los que más hacen, pero sí, claramente cuando vemos un precio que creemos que es bueno, que nunca lo sabes hasta el final, ¿no? Tomamos y cubrimos, inclusive a veces contra compras que tenemos pactado el pago más adelante, ya cubrimos con una venta futuro. El tema canjes siempre es una ayuda por el tema del IVA, ¿no? Si bien se ha regularizado mucho la devolución de IVA, pero bueno, los saldos técnicos, yo siempre en la facultad te dicen que es un impuesto que no pesa sobre la empresa, pero la realidad es que financieramente son saldos que quedan y demoran en volver, ¿no? El canje sirve para no acumular tanto. En lo que es malezas, la realidad es que por lo menos nosotros habíamos empezado teniendo capín resistente, eso lo pudimos controlar. Y al ir hacia la intensificación de las rotaciones no hemos tenido demasiado problema con nuevas malezas. Obviamente tenemos colorado como todo el mundo y lo que estamos planteando también
son los cultivos de cobertura, que ayudan muchísimo en lo que es control de maleza, porque además una de las pruebas que estamos haciendo es, o que queremos hacer, es también detenerlas con el rolo, que es una manera totalmente distinta y podría estar deteniendo una maleza que en principio podría ser resistente a glifosato, ¿no? Justamente estamos parados sobre la red o uno de los sitios de la red de cultivo de cobertura de Apresid, donde tenemos 16 parcelas. Se están evaluando algunas puras que son vicias, trébol persa, trébol subterráneo, melilotus, centeno, avena, avena estrigosa, y también hay mezclas. Este puntualmente es un nabo que está mezclado con tréboles. Si bien el trébol no le aportó demasiado, pero el nabo aportó mucho en volumen, y en la evaluación de malezas también anduvo muy bien. Y bueno, las otras parcelas hay mezcla de ragueras con vicia, ragueras con trébol, centeno con vicias, también hay una colza. Hoy a los cultivos de servicio se le piden muchas cosas, ¿no? No solamente hemos evaluado maleza, también consumo de agua y fenológicamente en las mezclas, si uno piensa en detenerlas con un rolo, tienen que llegar una a encañar o a plena floración, es un poco más difícil el manejo. Personalmente, el momento de cortar el cultivo o el consumo de agua, creo que hoy tenés bastante estudiado o medido que ante un año seco uno debería adelantar el consumo de agua, tratando siempre de sembrarlo lo más temprano posible, consumir el agua de otoño y guardar ya la primavera como recarga para el consumo siguiente. Obviamente que con un pronóstico niño o con un exceso de agua, todas estas cosas no tienen sentido, y uno podría extender el cultivo de cobertura para lograr más biomasa, mantener más tiempo limpio el lote a través del cultivo en sí, ¿no? En este primer año de la red, de todo lo que vemos acá, puntualmente esperábamos un poco más de los trébol, que hemos visto muy buenas producciones en otros lugares, en otros años, pero en principio cuando uno ve que no es consistente en todos los años de producir, es un problema, por lo menos desde el punto de vista de maleza, porque detenerlo después hace que tengas que elevar dosis de agroquímico, que justamente es lo que estás tratando de evitar, ¿no? En principio, en lo que es leguminoso, en este ensayo anduvieron mucho mejor las vicias. En lo que es gramínea, tanto avena sativa como centeno anduvieron muy bien. El centeno en general yo creo que es un consenso que anda muy bien, tiene muy buena alelopatía en el tema malezas. Y fue interesante el nabo, tanto en control de malezas como en volumen que logró. En principio es como que cuando vos venís y lo vas mirando mes a mes, primero parece mejor una, después otra. Yo creo que para evitar el barbecho largo, que además te ayuda en lo que es económicamente el justificar la implantación de un cultivo de cobertura, el arranque inicial rápido es muy importante para que compite inicialmente con malezas. Las 3 gramíneas se destacaban en eso, tanto la estrigosa, que después le pegó un poco la helada, y también el rabanito forrajero. Pero después la helada al rabanito prácticamente lo dejó al 20% de planta, con lo cual hoy, si lo ves, no tiene un mal control de maleza, pero creo que fue porque no tuvimos una oportunidad de nuevos nacimientos, porque no llovió básicamente en invierno, ¿no? Bueno, ahora Héctor se va a referir en detalle al manejo de cada uno de los cultivos, trigo, soja y maíz bajo la lupa, y además nos va a contar cómo funciona este ciclo ganadero asentado sobre suelos clase 1 y sobre todo el negocio del macho entero joven que está llevando adelante. Tenemos lotes que hacemos 2 cultivos por año, trigo, soja, vicia, maíz. Hay lotes que son 3 cultivos en 2 años, trigo, soja, maíz. Siempre se puede ir un poco más allá, tal vez con ganadería, por ejemplo, los que son los picados, que siempre se lo vio muy mal, pero hoy con esto que la materia orgánica vendría más a partir de raíces que de la parte aérea, hemos hecho lotes donde picábamos el maíz en enero, hacíamos una moa para pastoreo
y después estábamos haciendo un trigo para cosecha, con lo cual es una intensificación que, como no tiene ese periodo de esperar el secado hasta la cosecha, se puede intensificar más que lo hacemos con agricultura, ¿no? Creo que este año lo que nos ha emprolijado mucho, incorporamos una máquina, una incorporadora de fertilizante, que lo veníamos haciendo al voleo, con algunos problemas en el franjeado, y que siempre estás corriendo atrás de un pronóstico, que son pronósticos, no es una certeza, donde a veces lo tirabas y no te llovía, y bueno, la volatilización del nitrógeno es un tema, ¿no? Y la misma máquina nos permitió, atrás de lo que es maíz tardío, poder estar haciendo un trigo donde ya estás en julio, las lluvias son muy difíciles que se den, y vos estás incorporando el nitrógeno al suelo. También lo podrías hacer con una sembradora con doble fertilización. Puntualmente nosotros optamos por lo otro, porque en algunos campos con napa te permite diferir la incorporación del fertilizante a más adelante, que es donde el trigo de ahí en más lo va a empezar a necesitar, y no lo estás arriesgando por un lavado hacia la napa. Y el fungicida es importante, depende del año, ¿no? Hay años que las diferencias son muy marcadas y hay años donde es difícil pagar el costo de la aplicación. En general hay respuesta a fungicida, tanto trigo, maíz o soja, ¿no? En esta zona los maíces que hacemos son básicamente tempranos, porque bueno, es una zona de alto potencial y no es común que tengamos mermas importantes por falta de agua. Este año inclusive fue al revés de lo que uno plantearía, ¿no? Un maíz tardío ya con el perfil más cargado, se juega la producción ya en meses donde no hace tanto calor como diciembre, porque ya estás en febrero o marzo, y este año la seca le pegó mucho más a los tardíos que a los tempranos. Pero estas cosas son probabilidad y bueno, se dio la menos probable. En lo que es densidad y manejo de maíz, bueno, de lo que inicialmente por ahí era lo común de una bolsa por hectárea, estamos un poquito más arriba de una bolsa 0,5 a una bolsa 10, acompañada de fertilización. Eso por ahí el resultado de las chacras que tenemos en Apresid, puntualmente también la de Justiniano Pose, cuando tenés agua o tenés napa, a ellos les da que levantando fertilización todavía responde, o sea, como si bien históricamente las curvas que veíamos siempre en Apresid había que nivelar a 160 kilos de N entre suelo y fertilizante, hoy dan un poco más arriba, y cuando uno levanta fertilización, si además levanta el número de plantas por hectárea, también vemos que los rendimientos en general mejoran. En soja es un poco más variable la cosa. Hay años que fueron muy buenos, otros que parece que venís que no podés dar un pasito más adelante, pero en manejo las variedades son en general grupos largos, 4 largos, si bien también hacemos 3 cortos, pero lo que uno ve en los análisis de campaña es que son un poco más variables los resultados, por eso, y que no le sacan una ventaja contundente o significativa a un 4 largo, por eso terminamos en ese tipo de grupo, en ese grupo, ¿no? ¿Por qué Hacienda en un suelo clase 1? En realidad empezamos hace mucho tiempo, en el 89-90, inseminando, entonces bueno, uno logra una genética que no se puede deshacer y recomprar 1 o 2 años más adelante, ¿no? Yo creo que por eso nunca siquiera se discutió sacarla en el peor momento de lo que era la ganadería respecto de la agricultura. Hoy estamos tratando de buscar una sinergia con la parte de agricultura, donde hemos reducido hectáreas de alfalfa, corrido un poco las pariciones para meternos en invierno,
porque tenemos un montón de lotes que salen de rastrojos de maíz, que los podemos incorporar boleando o sembrando avena, donde nos permite corregir varios de los problemas que tenemos, que es al tener una carga muy alta con terneros muy chicos, teníamos pérdidas por enfermedades o empachos, porque uno entra en la alfalfa, están concentrados, los saca de noche, vuelve a entrar, hace franja. En lo que es avena tenemos un manejo más de campo natural, todo esto es más sencillo para la cría, y después ya cuando tienen cierto tamaño, sumado al creep feeding y que ya están comiendo y que no viven solo de amamantarse, ya nos sacamos todo ese tipo de problemas cuando vuelven a la alfalfa, ¿no? En el planteo no es solamente cría, sino que empezamos a engordar los machos, pero lo que hacemos es la categoría de MEG, que nos sirve para seleccionar mejor los toros. Las cosas que nos venimos encontrando es que cuando destetamos, que este año estamos tratando de hacerlo con un peso más bajo, al destetar entre 200 y 250 kilos ya pasan a comedero de grano entero con concentrado, y la realidad es que no logramos engrasarlo antes de que lleguen a 400 o 450 kilos, con lo cual la ubicación es un poco difícil porque sí te lo busca en el mercado externo, que por suerte hoy está y lo paga muy bien, pero para el mercado interno te los piden más chicos. Y el MEG tiene una conversión que estamos hablando de conversiones muy altas, o sea, en el peor año medimos 1,3 kg por día, si no estamos midiendo entre 1,5 kg y 1,6 kg, y aún así no lo logramos engrasar hasta los 420, 450, cuando están partiendo de 200, 250 kilos, son muchos días con una ganancia de peso muy alta, y bueno, pero la categoría tiene esa virtud, ¿no? En lo que es la cuenta de la ganadería, para que el número sea interesante, uno tiene que estar bien en todos los eslabones, ¿no? El porcentaje de preñez, el porcentaje de destete, no te da posibilidad de fallar en nada. Cualquier número que no sea óptimo, ya el número de la ganadería respecto a la agricultura no lo veo atractivo. Hacia adelante el negocio del campo, yo creo que tenemos una incorporación de todo lo que es tecnología de agricultura de precisión, y lo mismo se viene para ganadería, que promete muchísimo, ¿no? Si uno mira hacia atrás y se imagina lo que avanzamos y lo que vamos hacia adelante, con todo lo que fue piloto y precisiones, por lo menos a mí es lo que más me gusta pensando en el futuro. Bueno, este es entonces el esquema que desarrolla aquí en el sudeste de Córdoba Héctor Miotti, este productor ligado a Presid, que maneja un establecimiento básicamente dotado de suelos clase 1, pero con presencia de la ganadería. Nos ha contado cómo es este ciclo pecuario dentro de un esquema predominantemente agrícola. También se ha referido a este proyecto de chacras de Apresid, que busca estudiar cómo influir sobre la napa que en alguna época ha sido una gran preocupación para toda esta zona, y también nos ha mostrado este ambicioso trabajo, este ambicioso ensayo de cultivos de cobertura que ha llevado adelante la entidad ligada a la siembra directa aquí en su campo. Esperamos que esta información haya sido de vuestra utilidad. Nosotros seguimos viaje y nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.